El objetivo de este video es explicar el conflicto sirio desde la geopolítica. La zona donde está ubicada Siria siempre ha estado en un conflicto constante desde antes de la construcción de este estado. Esto debido a la ubicación geográfica, pues está conectada el oriente y el occidente, dándole a Asia salido por el Mediterráneo. Constantemente ha sido dominada por las diferentes formas de gobierno a lo largo de la historia, como los imperios persa, griego, romano, hasta el imperio islámico, finalmente hasta el imperio otomano. Este concluye la Primera Guerra Mundial 600 años después. Posteriormente a la Gran Guerra nace Siria junto con otros países como Palestina, Jordania, Irán y Turquía. Esto es gracias al acuerdo de Sykes-Picot. Esto consistía en que los franceses y los ingleses le prometieron a los árabes una árabe unida. Hay que recordar que los árabes son el pueblo, no una religión. El caso es que esta promesa no era más que un timo, era una estafa porque crearon muchos países pequeños donde gobernaban personas puestas por ellos mismos, esto con el fin de aprovechar los recursos y el petróleo que había en este territorio, además de la salida por Siria. Finalizando la Segunda Guerra Mundial se crea Israel. Sus vecinos no lo reconocen. Francia e Inglaterra abandonan el territorio. Inmediatamente los demás estados lo atacan. En Siria ocurren una serie de golpes de estado y nace una nueva ideología llamada con el sueño de cumplir la alineación árabe y crear el gran país de la Árabe Unida. Eh, este país era laico y socialista. Eh, Tratan de crear unas alianzas que fallan hasta que llega al poder Azar. Este era un chiita. Hay que recordar que los musulmanes se vienen de chiitas, que son la menor población, y la mayor población, que son los sunitas, con más del 70%. Con él da inicio a muchos conflictos internos, represiones y protestas que terminan en sangre, por lo que los hermanos musulmanes, un grupo de islamitas radicales suníes, toman las armas en contra de este gobierno. Esto termina con muchas vidas humanas y mucha gente de la oposición encarcelada. Llega la Guerra Fría y el mundo se divide en dos. Siria no es la excepción. Esto solo agrava la situación. Bueno, una de sus alianzas más fuertes era la Coalición RSI. La Coalición RSI, cuyo nombre oficial es la Coalición de Rusia, Siria, Irak e Irán, que también están denominadas como la Coalición 4+1, por la incorporación de grupos militares libaneses, eh, grupos militares y civiles de Siria e Irak, y grupos militares de Irán. Las causas del conflicto interno de Siria fue por grupos yihadistas y de la oposición siria. Estos apoyados por gente de Occidente como era Estados Unidos y sus aliados europeos, junto a otros países amigos como Arabia Saudí, Turquía, Israel y Qatar. De aprovechar las manifestaciones populares de protesta de la llamada Primera Árabe, para derrocar el régimen de Bashar al-Assad, al que se le acusaba de fallar la democracia y la represión y la corrupción. En Libia, la operación se repitió meses después, esta también, tomando uno de los altos regímenes que manejaban ahí, que era el coronel Manuel Gaddafi, que llevaba 24 años en el poder. Bueno, siguiendo con los efectos que dejó este conflicto en Siria, son más de 500.000 muertos y desaparecidos desde el inicio de la guerra en 2011 y hasta ahorita, de diciembre de 2020, donde 205 personas eran personas desaparecidas. También dejó más de 12 millones de personas que tuvieron que dejar sus hogares. Más de la mitad de los sirios, aproximadamente 22 millones de habitantes de Siria, tuvieron que huir antes de que comenzara la guerra. Siguiendo, también más del 90% de la población de Siria vive bajo el umbral de la pobreza. La ONU estima además que hay 2 millones de sirios que viven en la pobreza extrema. También hay 13,4 millones de personas que necesitaron algún tipo de asistencia humanitaria
De ellas, 6 millones de personas no alcanzaron a cubrir las necesidades bajas según la ONU. También el precio de la canasta básica ha aumentado en un 236%, esto es 29 veces más que el nivel antes de que comenzara la guerra. También el 58% estima, además, que hay 2 millones de sirios que viven en la pobreza extrema. También hay 13,4 millones de personas que necesitaron algún tipo de asistencia humanitaria. De ellas, 6 millones de personas no alcanzaron a cubrir las necesidades bajas según la ONU. También el precio de la canasta básica ha aumentado en un 236%, esto es 29 veces más que el nivel antes de que comenzara la guerra. También el 58% de los hospitales están destruidos. En una parte de la población dejó más de 35.000 estructuras dañadas. En una sola población también se registraron 38 ataques con armas químicas, según un informe del Congreso de los Derechos Humanos de la ONU. En cuanto al análisis geopolítico, se tiene en cuenta que Siria es un país que, por su ubicación geográfica, se le atribuye el cruce de 3 continentes, mismos que lo envuelven entre diferentes culturas, por lo que este país se convierte en una zona estratégica debido a sus fronteras. También Siria ha despertado el interés de otros países y entidades que le dan paso a múltiples relaciones transnacionales. Esto a pesar de estar envuelto entre conflictos internos que han desencadenado guerras civiles tras la necesidad de control sobre el mismo Estado. En cuanto a Medio Oriente, este es un territorio que resalta debido a la posesión de valiosos recursos, como lo son el petróleo, agua, gas natural, entre otros, por lo que es una zona privilegiada si hablamos en términos comerciales. En cuanto a conclusiones, tenemos que, a pesar de que estos grupos hayan buscado una unificación que dé como resultado un califato o bien un Estado árabe unificado, sus conflictos internos provocaron que esta unión no se ejecute. Actualmente el conflicto continúa entre la oposición de UNIES y el control militar de los chiíes por territorio. Las fronteras de Siria, así como algunas de su alrededor, como en el caso de Egipto, no estaban definidas al inicio y posteriormente en el caso de Siria, Europa tomó influencia directa sobre las mismas.